Perfecto, bueno, realmente es un gozo poder estar compartiendo la palabra de Dios eh, entre todos, realmente en esta situación que estamos viviendo, eh, que nadie lo esperaba, y, y bueno, acá estamos bien, gracias a Dios. El Señor nos guarda, nos cuida, y también medito acerca de esta situación en general, antes de pasar específicamente a lo que vamos a tocar en este día, y por algo ocurren las cosas, Dios es soberano, y también toda crisis que sucede en nuestras vidas es una oportunidad, ¿no? Creo que esto es algo bueno que podamos tomarlo como una oportunidad, cada uno sabe para qué, una oportunidad para crecer espiritualmente, en nuestra intimidad con Dios, o tal vez en relacionarnos más con nuestra familia, ¿sí? Que antes por un motivo u otro tal vez estábamos en otros lados y ahora estamos siempre con nuestra familia. Entonces, qué bueno es que podamos ver este momento que tal vez y muy probablemente no vuelva a repetirse en nuestras vidas. Qué bueno que podamos ver el lado de la oportunidad para aprovecharlo, para que realmente sea un aprendizaje para cada uno de nosotros. Cada uno sabe en qué puede mejorar, en qué puede cultivar. Así que simplemente antes de empezar quería compartirles esto, que lo podemos tomar de esta manera, de una manera positiva, ¿sí? Pero bueno, en este día vamos a hablar acerca de un tema que lo titulé Amor o Nada, ¿sí? Por un lado amor, por otro lado nada. Muy probablemente con este título nos imaginamos y nos acordamos de ese pasaje tan precioso que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ¿sí? Donde Pablo habla acerca del amor, en el amor verdadero, ¿sí? Y escribe tal vez, y creo que es así, es el relato, la descripción, el poema más hermoso que se escribió acerca del amor, ¿sí? Eh, pero sin embargo no vamos a hablar de esto en esta noche, pero sí está bueno para tenerlo en cuenta. Yo estaba pensando acerca de el factor común que encontramos hoy en día en toda película, en toda serie, en toda novela, en todo aquello que podamos ver, en toda ficción, ¿sí? Encontramos que hay un factor común en todas ellas, sea del tipo que sea de acción, sea de lo que sea, que es que siempre hay una trama de amor dentro de la película o la serie o cual sea el caso, ¿no? Siempre encontramos que hay una trama de amor, siempre hay un personaje principal que de alguna manera se encuentra con una chica, ¿sí? Eh, Se enamoran, se conocen, y tal vez si es de acción, encontremos en un momento que le salva la vida en un acto heroico, ¿sí? Y terminan en un momento final, con un abrazo, un beso, y expresándose el amor, diciéndose te amo, ¿sí? Esto es muy común que lo podamos encontrar en cualquier película, en cualquier lado, ¿sí? Seguramente estás recordando alguna. Eh, Ahora, ¿por qué es que dentro de cualquier ficción podemos encontrar esta trama del amor? Bueno, tal vez es porque el amor nos moviliza de alguna manera. El amor nos conmueve, nos motiva. El amor toca una fibra interna en cualquier ser humano, en cualquier persona, sea creyente, no creyente. El amor es como un condimento que no puede faltar en ningún ámbito, sea en la ficción o sea en la realidad, ¿sí? Nosotros necesitamos ser amados, es algo indispensable. Es como si el amor fuera una pieza fundamental en el rompecabezas que nosotros conformamos, ¿sí? Es parte de nuestra esencia. Entonces, bueno, tal vez pienses a dónde quiero llegar con todo esto. Esperen, ya vamos a llegar. Y justamente es que estuve meditando en Mateo, en el capítulo 22, el versículo 34, donde Jesús nos enseña algo muy importante. Mateo 22, 34, si me querés seguir
con tu Biblia, si no lo voy a estar leyendo. Aquí Jesús habla acerca del gran mandamiento, un pasaje que seguramente nosotros conocemos mucho, que habla acerca del gran mandamiento. Y vamos a leerlo. Mateo 22, 34 dice lo siguiente: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora bien, si frenamos un poco en cómo comienza este relato, podemos ver que un fariseo se acerca, puntualmente dice que era un intérprete de la ley, y le hace una pregunta. Le dice: ¿cuál es el gran mandamiento? Le pregunta. Y yo imagino que hoy en día es como si Lionel Messi, con todo lo que sabemos que sabe hacer en el fútbol, preguntaría: ¿y cómo meto un gol? ¿Sí? O preguntaría: ¿cómo pateo un tiro libre? Es algo que en esa época los intérpretes de la ley eran los que más sabían acerca de los mandamientos, los más capaces en esa época y más instruidos en la ley. Entonces, pero justamente esta gente, estos intérpretes de la ley, querían tomar un examen, querían ponerlo a prueba al Señor, querían tentarle. Ellos mismos habían determinado en esa época que existían alrededor de 600 mandamientos. 600, ¿sí? Algunos con más relevancia, otros menos relevancia, ¿sí? Tenían como una jerarquía. Después, algunos tenían una connotación positiva, otros tenían una connotación negativa. Había mandamiento para todo tipo de acciones que hagan, para comer, para higienizarse, para absolutamente todo. Ellos habían hecho una estructura religiosa gigante que, a decir verdad, ni ellos mismos eran capaces de soportar. Jesús mismo es el que dice en Mateo 23, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿sí? Tal vez ahí podemos ver que Jesús no era muy adepto a cómo eran los fariseos en esa época, porque justamente era una máscara. Esto que había en esta estructura simplemente era una máscara, no era algo real que ellos realmente cumplan, ¿sí? Sin embargo, Jesús, que es mucho más sabio que cualquier intérprete de la ley, que cualquier sabio de cualquier época, cualquier erudito, que cualquier teólogo que jamás haya existido, Jesús responde brevemente, de una forma concisa, y les expresa la respuesta diciéndoles el gran mandamiento. ¿Sí? En ese gran mandamiento, Jesús mismo dice que se encierra la ley y los profetas. Es decir, que todo el Antiguo Testamento, si hay algo que nosotros tenemos que cumplir, es justamente el mandamiento que Jesús va a decir a continuación. Entonces dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces quiero que en este momento, este breve momento, meditemos específicamente en este pasaje, ¿sí? El pasaje paralelo que se dice en otro evangelio acerca de esta misma situación, lo encontramos en Marcos, en el capítulo 12, del 28 al 34. Allí podemos ver algunos detalles más que
que me gustaría compartirles, ¿sí? Y ese pasaje en Marcos 12, del 28 al 34, dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, que aquí se agrega al final una característica más, que es y con todas tus fuerzas, ¿sí? Bien, y al principio, que dice el Señor uno es, me lleva a reflexionar en lo siguiente. Por un lado, pienso en nosotros, los que hemos creído en el Señor. Dios es uno, ¿sí? ¿Qué significa para nosotros, siendo creyentes, que Dios es uno? Dios con mayúscula, ¿sí? Que nuestra vida tiene que girar en torno a Dios, que nosotros debemos dar honor solo a Dios, el único digno de recibir nuestra gloria, nuestra honra, disculpen, es Dios. Es decir, hoy en día podemos ver muchos dioses con minúscula. Podemos ver el dinero, que muchas veces se presenta como un dios, el trabajo, mismo cualquier cosa, los deportes, la política, y mucha gente que gira alrededor de ello y que parece que su vida solo depende de ello. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios y que de Él y para Él es que nosotros tenemos que vivir, los creyentes. Y por el otro lado pienso en los no creyentes, pienso en aquellos que no han creído en el Señor. Y para los que no han creído en el Señor, esta parte dice que hay un solo Dios, hay un Salvador, y realmente qué precioso es poder creer en Dios, creer en Jesús. Nuestra vida toma trascendencia, relevancia, cuando nosotros creemos en el Dios verdadero, en el único y sabio Dios. Y si estás escuchando este mensaje, si no creíste aún en el único y verdadero Dios, te invito a que lo hagas, para que puedas disfrutar de una manera real la vida, porque todos nosotros, los que hemos creído en Dios, podemos decir con nuestras vidas, con nuestro testimonio, que Dios cambia las vidas y que Dios realmente vale la pena porque es algo que nosotros podemos disfrutar de una manera real. Y vamos a continuar. El pasaje dice cómo debemos amar a Dios, ¿sí? En pocas palabras, para resumirlo, lo que va a expresar ahora es que tenemos que amar a Dios de una manera integral, ¿sí? De una manera integral. Es decir, todas las áreas de nuestra vida tienen que estar involucradas en nuestra expresión de amor a Dios, ¿sí? Todas nuestras áreas. Y ahora va a pasar a detallar distintas áreas que me gustaría que frenemos a pensar qué significa cada área involucrada en nuestro amor hacia Dios. Bien, el primero de ellos es el corazón, dice, con todo tu corazón. Ahora bien, lo primero que Dios tiene que hacer para que nosotros podamos amarle con todo nuestro corazón es un cambio. Dios tiene que cambiar en nosotros nuestro corazón. Cuando nosotros no creemos en Él, Dios tiene, al creer en Él, tiene que cambiar nuestro corazón. Y eso lo encontramos en Ezequiel 36:26, que nos dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, que nosotros, cuando no creíamos en el Señor, nuestro corazón natural, digamos, no podía amar a Dios. Pero ahora sí tenemos la posibilidad de amar a Dios con todo nuestro corazón, de tener sensibilidad, en tener un corazón renovado, nuevo, transformado. Ahora bien, ¿qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón? Para decirlo de una manera resumida, amar a Dios con todo nuestro corazón significa buscar, desear
sentir de la manera que Dios siente. ¿Sí? Vamos de nuevo. Amar a Dios con todo nuestro corazón significa que nosotros tenemos que buscar, tiene que ser nuestro deseo, sentir de la manera que Cristo, que Dios siente. Por ejemplo, es alegrarnos en la bondad, en la justicia, pero por el contrario, es enojarnos ante las injusticias de este mundo. Es sentir compasión por los perdidos, como Jesús, que se relata en uno de los evangelios, que veía a la gente y tenía compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Sentir compasión por los perdidos. Es afligirnos ante el pecado, afligirnos si le fallamos, ¿sí? Es tener esa sensibilidad que tiene Dios. En Salmos 9.1 encontramos que dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es decir, ahora que tenemos un corazón nuevo, nos podemos alegrar en Dios, nos podemos gozar en Dios, porque ahora nuestro corazón ha cambiado y tenemos ese privilegio de gozarnos en Él. Pero ahora también quisiera que reparemos en lo siguiente. Jesús nos enseña en Mateo 6, 19 al 21, que dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y es una pena realmente que si Dios cambió nuestros corazones, si Dios nos dio un corazón nuevo, nosotros nos sigamos inclinando ante cosas pasajeras de este mundo. Es muy común que suceda esto, que inclinemos nuestro corazón al trabajo, al dinero, al deporte, a cualquier cosa. Entonces ya nuestras emociones y nuestros sentimientos pierden esa capacidad de ser sensible a las cosas de Dios, ¿sí? Ya no nos gozamos en Dios, ya no vemos la necesidad de buscar a los perdidos, ya preferimos hacer otras cosas que nos divierten del mundo y no nos gozamos en tener intimidad con Dios. Y este es un gran riesgo que podemos tener los creyentes, que nuestro corazón se incline hacia cosas pasajeras, cosas sin real relevancia, ¿sí? Y si ese es nuestro caso, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar humildemente que Dios nos corrija, que Dios nos ayude a tener un corazón que realmente sienta como siente el corazón de Dios. Como David, que se decía que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Luego quisiera que meditemos en lo siguiente. Jesús nos dice también que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Entonces, teniendo en cuenta esto, que de la abundancia del corazón habla la boca, podemos hacer un test rápido, ¿sí? Unas preguntas rápidas para evaluar cómo está nuestra situación, nuestro corazón en relación con Dios. Nos podemos preguntar, ¿cuáles son nuestros temas frecuentes de conversación? ¿Está Dios presente en nuestras conversaciones? Esa es la primera pregunta. ¿Dios está presente en nuestras conversaciones? La segunda, ¿nuestras conversaciones siempre tratan acerca de esta vida, de cosas temporales? ¿O también podemos hablar acerca de la eternidad, hablar acerca de Dios? ¿Estamos enfocados solo en nosotros, en lo que nosotros queremos? ¿O también nos enfocamos en qué necesitan los demás? Porque así es como pensaría Dios, ¿sí? Enfocarse en qué necesita los demás, ¿sí? Entonces, tal vez estas preguntas nos sirvan para meditar. ¿Cómo está nuestro corazón?
Y vuelvo a remarcar que justamente amar a Dios con todo nuestro corazón es buscar sentir de la manera que Jesús siente. Bien, vamos a avanzar. El siguiente punto dice que debemos amar con toda nuestra alma, con toda nuestra alma. Y nos vamos a referir a alma, ¿sí? El significado de alma, como el principio de nuestra voluntad, de nuestro querer, de la personalidad, del yo, del ser humano, del ego, ¿sí? Entonces, ¿qué significa amar con toda nuestra alma? Significa alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿sí? Para hacerlo sencillo. Alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dejar de lado nuestro ego para que Dios tenga lugar, control, dominio completo en nuestras vidas. Nunca escuchamos la frase, o tal vez alguna vez la dijimos, bueno, a mí no me digan cómo yo tengo que ser. Yo soy así. A mí no me cambia nadie. Es mi carácter, ¿sí? Yo soy así. A mí nadie me diga cómo tengo que ser. Bueno, justamente ese es el caso o la expresión de un alma egocéntrica, de un alma que no quiere ceder la pulseada de dejar de ser el centro, ¿sí? Yo soy así. Entonces, eso nunca va a terminar bien. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados justamente para nosotros ser el centro. Fuimos diseñados para dar gloria a Dios y que Dios sea el centro. Justamente hoy, y me alegré mucho cuando Milla lo leyó el Salmo 42. Salmo 42, justamente quería leer la primera parte, vamos a volver a leerla, el 42.1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, aquí vemos en este salmo que lo mejor que podemos hacer es amar a Dios con nuestras almas. Hoy en día, donde la palabra esencial se usa mucho, actividades como las actividades esenciales, podemos decir que amar a Dios con nuestra alma es una necesidad espiritual esencial, ¿sí? Nos podemos morir de sed en sentido espiritual buscando hacer nuestra voluntad, buscando por nuestros medios, pero el alma solo va a encontrar saciedad plena cuando podamos enfocar nuestra alma amando a Dios, cuando Dios tome el lugar que tenga que tomar en nuestras vidas, cuando Dios sea el centro de nuestra voluntad, que Él haga su voluntad en nosotros. Y tal vez recordemos en Marcos, en el capítulo 10, una historia muy conocida que habla acerca del joven rico, ¿sí? La historia del joven rico la hemos leído ya en varias oportunidades y este joven rico estaba dispuesto a cumplir todos los mandamientos para heredar la vida eterna. Justamente se acerca a Jesús diciendo, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿No? Y el joven rico dice, bueno, yo desde mi niñez he guardado todos los mandamientos. Entonces Jesús le dice, bueno, deja todo y seguime, ¿no? Deja todas tus pertenencias y seguime. Y este joven rico se va triste, ¿no? Entonces yo veo esta historia y digo, ¿por qué se fue triste el joven rico? Bueno, porque ya no era cumplir algo puntual, ya no era hacer algo y seguir con su vida, ya ahora tenía que perder esa autoseguridad que le había dado las pertenencias. Ya tenía que dejar de lado de hacer su propia voluntad, ¿sí? Y tal vez cada tanto ir y hacer algo puntual para cumplir con los mandamientos, para hacer de lleno la voluntad de Dios. Es dejar el control en las manos de Dios, el control remoto de nuestras vidas, dejarlo en las manos de Dios y decir, Dios, haz lo que quieras, haz tu voluntad en mí. Y ese es el gran paso que le costó hacer el joven rico y hizo que se vuelva triste.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Darle el control remoto de nuestras vidas a Dios y que Dios haga su voluntad. Entonces, para cerrar este punto, amar a Dios con toda nuestra alma, entonces significa alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que Dios haga su voluntad en nosotros. El siguiente punto habla acerca de la mente, ¿sí? Amar a Dios con toda nuestra mente. La palabra de Dios dice que antes de conocer a Cristo, nuestra mente estaba reprobada, corrompida, cegada y entenebrecida. ¿Sí? Esa era nuestra situación antes de conocer a Cristo. Sin embargo, Dios transforma nuestras mentes cuando creemos en Él. Dice 1 Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, hablando de los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que hubo una transformación. Dios cambia nuestras mentes que estaban corrompidas, cegadas por la mente de Cristo. Y ahora comienza, una vez que creemos, una etapa nueva, donde empezamos en lo que yo llamo un proceso de renovación continua. ¿Sí? Eso lo encontramos en Romanos 12:2, donde se nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que cuando creemos en Jesús, empezamos este proceso de renovación y nosotros debemos tener esa disposición, esa curiosidad, como por ejemplo, hoy pensaba en este ejemplo, cuando un novio o una novia, ¿sí?, está enamorada y quiere conocer cada día más y más a su pareja. Quiere conocer cada detalle, cómo piensa, qué hace, qué dice. Así tiene que ser nuestra actitud frente a Dios. Tenemos que tener ese deseo, esa curiosidad de cada día conocerle más y más a Él. Y esa es la idea de cómo nosotros tenemos que amar a Dios con nuestra mente, anhelando conocerle más y más a Él. Ya que a medida que conocemos más a Dios, nos sorprendemos más de Dios y podemos disfrutar las maravillas de Dios, podemos disfrutar la inmensidad de Dios y podemos disfrutar del gran amor de Dios. Esto es maravilloso, que nosotros podamos tener esta actitud de cada día conocerle más y conocerle más. ¿Sí? Hoy vivimos en una sociedad que quiere inundar nuestras mentes de todo tipo de contenidos, de entretenimiento, de sensualidad, de información, de chismes. Entonces, una mañana prendemos la tele y vemos que ahora tal famoso está de novio con tal famosa. Y al otro día ya se pelearon. Entonces empiezan los chismes, ¿no? Porque uno dijo, porque el otro dijo, y esas cosas que vemos en la mente y que se consumen, ¿sí?, nos llenan de cosas vanas y están ocupando un lugar que tiene que estar ocupando Dios, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado. Yo realmente pienso muchas veces que todo eso es una estrategia del enemigo, el llenar nuestras mentes con cosas vanas, para que no tengamos después tiempo, o tal vez ya estamos cansados, para conocer más a Dios. Entonces tengamos cuidado cuando estamos consumiendo este tipo de contenidos, de entretenimiento, tal vez cosas lícitas, no estoy diciendo cosas malas, sino cosas lícitas, pero cuidado que puede estar ocupando el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestras mentes. Cuidado que puede desviarte de aquel
objetivo, ¿sí? De poder conocerle cada día más y más. Entonces me pregunto yo primeramente, ¿qué abunda en mi mente? Y te pregunto a vos, ¿qué abunda en tu mente? Me recuerda al salmista, ¿sí? El salmista dice en el Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. Entonces acá encontramos la clave. La clave es llenar nuestra mente de la palabra de Dios. No se trata solo de levantarnos, leer la Biblia y pasar a otra cosa. Es pensarla, es meditarla, es llevarla siempre con nosotros presente en nuestras mentes, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, así es que nosotros vamos a poder conocer más y más a Dios. Y vuelvo a remarcar, amar a Dios con nuestra mente es entonces tener ese deseo de cada día conocerle más y de poder con ello, al conocerle más, disfrutar de su persona. Y finalmente, llegamos a fuerzas, ¿sí? El pasaje paralelo que leímos decía, y con todas tus fuerzas. Y esto es muy sencillo. Amar a Dios con nuestras fuerzas se refiere a aquellas acciones externas, físicas, que ahora que somos de Él, deben ser dedicadas a Dios. Nosotros debemos honrar a Dios con todo nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora que conocemos a Dios, nuestro objetivo debería ser dedicar, invertir nuestro tiempo y nuestra energía al servicio de Dios. Y me pregunto primeramente a mí, ¿estoy haciendo todo mi esfuerzo por servir a Dios? ¿O solo me esfuerzo lo mínimo y lo necesario para cumplir? ¿Sí? Muchas veces se dice la frase que nosotros podríamos morir por la causa del Señor, si así se nos pidiera. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir cada día por y para el Señor? A vivir, ¿sí? Cada mañana dedicada al Señor, cada tarde, cada noche. Ahí está la clave. Entonces, con esto llegamos al final de esta reflexión y consideramos que todas las áreas, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestros sentimientos, deben amar a Dios. ¿Cómo? De una manera plena. Dice con todo. Y debe ser intencional. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Finalmente, para reflexionar, para que nos llevemos este pensamiento, no hay nada mejor que podamos aspirar en nuestras vidas que amar a Dios. Es lo mejor que podemos hacer, amar a Dios. Hoy nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio de poder amarle. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces tenemos este privilegio, lo podemos hacer, podemos amar a Dios. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Él es el único digno de recibir nuestro más sincero amor. Y al amar a Dios vamos a poder gozar la vida de la mejor forma, que es a la manera de Dios, sacar un provecho real y también poder ser de testimonio a otros al mostrar cómo nosotros amamos a Dios, poder ser de testimonio a los que nos rodean. Y por otro lado, en Deuteronomio 6, del versículo 4 al versículo 7,
se encuentra el mismo pasaje, pero en el Antiguo Testamento. Y me gustó lo que dice luego, lo que se añade. Dice, después de decir, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces, para finalizar, me pregunto, ¿qué legado le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo queremos que aprendan las siguientes generaciones? Ellos tal vez hoy no nos preguntan por qué somos de una manera o de otra, por qué priorizamos nuestra relación con Dios o por qué no lo hacemos. Pero están aprendiendo un modelo, una forma de ver la realidad. Y lo más importante, ellos están aprendiendo, y quiera Dios que sea así, cómo se debe amar a Dios de una manera genuina, de una manera real y de una manera integral. Así que realmente espero que sea de bendición, así como fue para mi vida, que sea para ustedes y que podamos meditar en esto. ¿Qué queremos dejar de legado a las siguientes generaciones? Y quiera que sea así, que podamos enseñar y mostrar cómo debemos amar a Dios de una manera integral. Que Dios les bendiga.